El siglo XIX, Europa experimentó un periodo de transformaciones culturales en el ámbito artístico, las cuales reflejaban cambios sociales y políticos de la época. Por ejemplo, en la literatura se encontraba el romanticismo, que resaltaba las emociones y la individualidad. Con respecto a la música, se introdujeron géneros donde los compositores incorporaban elementos nacionales en sus obras, lo cual reflejaba un sentido de identidad cultural. Finalmente, la fotografía era una nueva forma de arte donde la representación visual no solo se plasmaba en retratos, sino en situaciones de la vida diaria y realidades sociales. El nacionalismo en el siglo XIX surge en Europa como una fuerza transformadora influenciada por la Revolución Francesa y el Romanticismo. Según Todos Fundamentos del Arte 2019, promueve la lucha por la independencia de las naciones y en casos como Italia y Alemania, la unificación. Este nacionalismo está vinculado al liberalismo y se enfoca en la nación como una comunidad unida por la lengua, cultura y tradiciones, destacando la identidad cultural y el espíritu del pueblo. Por otro lado, el romanticismo fue un movimiento cultural que reaccionó contra el nacionalismo de la Ilustración, priorizando el sentimiento, la libertad individual y la naturaleza. Este movimiento se expandió por Europa y abrazó el pasado medieval como ruptura con el clasicismo. Además, fomentó el resurgimiento de identidades nacionales mediante la exaltación de la cultura y la historia autóctonas. Ambos conceptos se entrelazaron en el nacionalismo romántico, que celebraba a la nación como un ideal artístico, utilizando la cultura para elevar la conciencia política, tal como señala Lersen en 2013. En el siglo XIX, la figura de la mujer literaria en Europa y especialmente en España estuvo marcada por las restricciones sociales y las normas de género. Las escritoras enfrentaban presiones para cumplir roles tradicionales de esposa y madre, justificando que su vocación no interfería con sus deberes familiares. Según María del Carmen Simón en su obra Escritoras españolas del siglo XIX, en España esta presión era más fuerte que en Francia, donde las autoras mostraban mayor independencia. Además, la falta de acceso a una educación formal limitó su desarrollo intelectual, siendo en su mayoría autodidactas. En contraste, según Jokers y Mimo en su obra Significant Themes in 19th Century Literature, escritoras de otros países europeos gozaban de más libertad creativa. A pesar de que hubo muchas escritoras activas, muchas fueron ignoradas por la crítica, con pocas excepciones como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Las autoras españolas lucharon por equilibrar sus aspiraciones intelectuales con las normas sociales, dejando una huella en la literatura, aunque gran parte de su trabajo haya sido olvidado. Según Rodicio González, 1995, durante el siglo XIX surge el romanticismo, en el que se le da énfasis a la emoción y prevalecen las orquestas anónimas movidas por la burguesía y el pueblo. Estos pagan por presenciar las actuaciones, financiando así la actividad de estos músicos. Este proceso se inició durante la Revolución Francesa, en ciertos lugares de España, teniendo a grandes músicos como Chopin y Beethoven. Durante esta época hubo demasiado nacionalismo musical, tal es el caso de España con los cancioneros populares. Tenemos que, según García en 1991, el primer cancionero fue Cançons de la Terra, de Pelai Brice, publicado en 1866. Los cancioneros se editaron de dos formas: libros con transcripción musical y álbumes para piano. La precisión en la transcripción y armonización era variada, tal que a finales del siglo XIX se ajustan y corrigen la letra de las canciones, haciendo así que el material original se distorsione. A pesar de esto, los cancioneros impresos en el siglo XIX son de gran valor para la historia española. Tenemos que, en conclusión, en 1913 se localizaron alrededor de 100 cancioneros que contienen más de 3.400 canciones populares. En el siglo XIX, los estilos arquitectónicos en Europa, especialmente en España, estuvieron profundamente influenciados por el auge de la industrialización y el retorno a formas históricas. Iglesia 2021 afirma que los arquitectos enfrentaban presiones para adaptarse a las nuevas demandas funcionales impuestas por el crecimiento urbano y el uso de nuevos materiales, como el hierro y el ladrillo, mientras intentaban mantener una conexión con las tradiciones arquitectónicas clásicas. Según García Guinea 2021, en España el empleo del ladrillo en la construcción fue más extendido que en otros países europeos, donde predominaban los estilos más eclécticos y el uso de nuevos materiales industriales, como el hierro. Además de la influencia del neogótico, el neoclasicismo y el eclecticismo marcó la estética predominante, donde se mezclaban elementos medievales y renacentistas, con soluciones modernas.
En contraste, en otros países europeos como Francia e Inglaterra hubo mayor experimentación con nuevos estilos como el Art Nouveau, aunque en España también surgirían ejemplos destacados más adelante. A pesar del creciente interés por la modernidad, la arquitectura de Mónica buscó en gran medida equilibrar las aspiraciones técnicas como las normativas estéticas del pasado, dejando un legado significativo en el urbanismo y los edificios de la época. Monterrosa y Valencia mencionan que la fotografía surge en el siglo XIX como una nueva herramienta para representar la realidad. Sin embargo, obtuvo comentarios positivos como negativos con su aparición. Por ejemplo, el artista francés Charles Baudelaire criticaba este recurso porque lo comprendía como una amenaza al arte por su naturaleza objetiva, ya que él priorizaba la memoria y la imaginación sobre la imitación de la realidad. No obstante, con el tiempo, se evidenció que la fotografía no solo reemplazaba la pintura, sino que la enriquecería. Esto influenció el movimiento del impresionismo, donde se adaptaron elementos fotográficos como los efectos borrosos, la fragmentación, la representación del movimiento y la luz. Por otro lado, Riego comenta que esta forma de representación visual interpreta y moldea la realidad aparte de solo documentarla. Ello influenció en la percepción pública y en la narración histórica de España, que fue destacada por la industrialización y cambios sociales y políticos. Además, las imágenes contribuyen a la creación de identidades colectivas y nacionales españolas, las cuales promueven sus valores y visiones del mundo. La fotografía también era considerada como una nueva herramienta de influencia para informar y persuadir a la población a través de los medios de comunicación. En definitiva, el siglo XIX fue un periodo de transformación artística en Europa, donde movimientos como el romanticismo y el nacionalismo dominaron la literatura, reflejando emociones e identidad cultural. El nacionalismo también influyó, promoviendo la unificación de naciones como Italia y Alemania. Las mujeres escritoras se enfrentaron a restricciones sociales que limitaban su creatividad. En la arquitectura, la industrialización introdujo nuevos materiales como el ladrillo y el hierro, fusionando estilos históricos con modernidad. Además, la música popular y la fotografía surgieron como formas innovadoras para expresar y documentar las realidades sociales de la época. La reciente viralización de la canción Heart on My Sleeve, creada por la inteligencia artificial para imitar las voces de Drake y The Weeknd, ha encendido el debate sobre el impacto de la tecnología en la autenticidad y creatividad artística. Esta canción, generada por la IA, plantea preocupaciones sobre los derechos de los artistas y la perseverancia de la autoría en un mundo digital donde la línea entre lo humano y lo artificial se difumina. Este conflicto no es nuevo, ya que a lo largo de la historia del arte, las innovaciones tecnológicas han suscitado tensiones similares. Un paralelo interesante se encuentra en el siglo XIX, cuando movimientos artísticos como el romanticismo y el nacionalismo buscaban autenticidad en la expresión de emociones y la identidad cultural a través de la literatura y la música popular. En este contexto, la aparición de la fotografía también desató debates sobre el papel de la tecnología en la creación artística, al cuestionar la originalidad y el valor del arte producido por medios mecánicos. Hoy, la IA enfrenta un desafío similar al proponer nuevas formas de creación que pueden parecer desprovistas de la esencia humana. Del mismo modo que las escritoras del siglo XIX lucharon por equilibrar su talento literario con las normas sociales que les restringían, los artistas contemporáneos como Drake y The Weeknd deben navegar la creciente influencia de la inteligencia artificial, protegiendo la integridad de su arte ante las nuevas tecnologías que reconfiguran la industria musical. Esto demuestra que, aunque las herramientas cambian, la tensión entre innovación tecnológica y creación artística sigue siendo una constante.